todos por hacernos el favor, como siempre, de acompañarnos a esta conferencia semanal del Partido del Trabajo. Quisiéramos hacer algunos comentarios respecto a los cambios recientes en esta administración que encabeza Miguel Alonso, particularmente en el nombramiento del secretario general de Gobierno. Nosotros, sin duda, sostenemos que Francisco Escobedo será recordado como un funcionario gris e ineficaz, quien nunca desempeñó cabalmente sus funciones. La historia habrá de condenarlo por ser un corruptor, por corromper al Poder Legislativo, junto con Miguel Alonso, junto con el secretario de Finanzas, Fernando Soto, y demás autoridades que encubrieron este lamentable hecho. La deshonra lo perseguirá por maiciar a los exdiputados. Es vergonzoso imaginar a un Francisco Escobedo pidiendo el voto cuando lo acompaña esta historia, cuando lo único que recordamos de él es precisamente este deshonesto episodio. Referente a la designación del actual secretario, Jaime Santoyo Castro, como secretario general, si bien no deja de ser sorpresiva, pues sí tiene varias lecturas. El PRI poco a poco va ocupando los espacios que son estratégicos en todos los ámbitos y los niveles. Me refiero en el ámbito federal, estatal y municipal, con fines hegemónicos. No cabe duda que esta designación fue una imposición de las altas cúpulas del tricolor. Además, este nombramiento nos confirma la fragilidad en la que está cimentada la estructura de la administración estatal. Por un lado, están los aloncistas o los juniors dentro de la política, que son su grupo de amigos, pero que no tienen ni idea de cómo hacer política. Y por otro lado, pues está este grupo que se está diluyendo junto con el sexenio, este grupo del PRI histórico que está recuperando los espacios estratégicos, que está haciendo una política institucional y que naturalmente no dejó pasar la oportunidad de ocupar el segundo espacio más importante de esta administración en un año trascendente, en un año electoral. La designación de Jaime Santoyo es una muestra de que los zacatecanos padecemos a un gobernante falto de carácter y determinación ante un gabinete impuesto que difícilmente podrá consolidar el trayecto final de esta administración. Como se dice ahí coloquialmente, pues hicieron manita de puerco a Miguel Alonso con el nombramiento de este nuevo secretario general. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos un gobernador maniatado en dos flancos. Por un lado está amagado por los priistas de cepa, los históricos. Por otro lado, con un pequeño grupo de amigos que viven de la nómina pública y de las prebendas que el poder les otorga. Al revisar la trayectoria de Jaime Santoyo en el ámbito político, no en el jurídico, no existe garantía de que tendrá un diálogo con las diferentes fuerzas sociales del Estado y mucho menos con los partidos. Será un priista al servicio de los priistas. Preveo que tendremos un secretario general de gobierno que trabajará de forma unilateral, eso sí, con un discurso de apertura, pero orientado a operar políticamente a favor del gobierno, lo que no deja de ser, pues naturalmente preocupante en un año electoral. Hoy, los zacatecanos requerimos un verdadero interlocutor para con todos los sectores, pero además que sepa escuchar y resolver cada uno de los problemas sociales con sensibilidad y decisión. Por otro lado, bueno, pues la semana pasada nosotros dábamos a conocer los resultados de una auditoría que, según los documentos que compartimos con todos ustedes, se realizó de enero del 2012 a octubre del 2013. Al día siguiente nos contesta el secretario de la Función Pública, acompañado del director de Transporte Público y Vialidad. Y bueno, pues nosotros sin duda le reconocemos a Guillermo Huizar esa verborrea que lo caracteriza, pero debemos de tener cuidado en no confundirnos. Tanta retórica es engañosa. Con las últimas declaraciones a la prensa encontramos una serie de contradicciones que yo quiero compartir con ustedes. El secretario de la Función Pública afirmó que los resultados de la auditoría a la Dirección de Tránsito son públicos. Sin embargo, al revisar el portal de transparencia, que es www.transparencia.zacatecas.gov.mx, por si gustan consultarlo, encontramos que la fecha de actualización
fue el pasado martes 20 de enero del 2015, casualmente al día siguiente del día que nosotros dimos a conocer esta información. Sí, en efecto, subieron los resultados de la auditoría, pero no fue sino hasta que nosotros lo hicimos público, lo que nos hace suponer que los resultados que se publicaron un día después de que nosotros informamos de la serie de irregularidades de Agustín Jaime y otros funcionarios, pues naturalmente fueron ahí cuchareados, anunciados, como luego se dice. Por otro lado, hay solo información escueta sobre esta auditoría y de verdad es que los invito a todos ustedes a que puedan checar. Solamente se puede ver en este portal de transparencia el número de folio de la auditoría, el periodo que comprende, el número de observaciones que se hace y el estatus, que por cierto aquí me detengo. En el estatus, según la página de la Secretaría de la Función Pública, esta auditoría terminó de practicarse, o más bien concluyó todas sus etapas, el 24 de abril del 2014, cosa que sin duda contradice los documentos que nosotros tenemos y compartimos con ustedes. Vaya, no solamente son torpes, sino que al intentar actualizar su portal de transparencia se les olvidó que en los documentos de la auditoría formalmente dice que se concluye el 24 de septiembre del 2014. Aquí dicen que fue el 24 de abril. Vaya, todavía hay como 2 o 3 etapas de observaciones y solventaciones que se les perdieron en la captura de datos en la Secretaría de la Función Pública. Pero suponiendo, si la fecha de conclusión de la auditoría fue el 24 de abril del 2014, esto quiere decir que han transcurrido 9 meses de impunidad y sin castigo a los servidores públicos referidos. Huizar ha mencionado que la investigación se ha hecho de cara a la sociedad y que mis declaraciones no tienen sustento. Qué lástima que los análisis técnicos que él hace no tengan sustento alguno, porque al final de cuentas lo que yo declaré es justamente la auditoría que él realizó. Y bueno, según Guillermo Huizar, no tiene sustento. Le recordamos al secretario de la Función Pública que lo que va del sexenio nunca ha ofrecido una sola conferencia de prensa para detallar las corruptelas e irregularidades de los funcionarios de esta administración, mucho menos ha hecho públicas las sanciones correspondientes. Reto a Guillermo Huizar a que informe de manera pública sobre el número de funcionarios que hayan incurrido en responsabilidades, así como las denuncias que en su contra se hayan interpuesto. Recordemos todos que solamente ofreció una conferencia de prensa, es así, respaldada con una presentación de PowerPoint y con toda la parafernalia, en la que acusaba de desfalco por alrededor de 2,000 millones de pesos, sí, a la anterior administración. Después de esa aparición pública, no hemos visto al secretario Guillermo Huizar haciendo su chamba respecto a las auditorías que debe de realizar a las diferentes dependencias de gobierno, no solamente las del pasado, también las actuales. Está por concluir esta administración y Guillermo Huizar no ha hecho una sola observación trascendente pese a todas las acciones de corrupción, de desvío de recursos, de enriquecimiento ilícito que muchos funcionarios han hecho. También le contesto al director de tránsito y le digo que no engañamos ni mentimos a la ciudadanía. Tergiversar, mentir o inventar datos es un delito, es difamación. Nosotros no lo hacemos. Nosotros simplemente compartimos información que en efecto sí debería de haber sido pública y que al final de cuentas, dentro de su desesperada respuesta que nos dan en conferencia de prensa, no nos aclaran qué sucedió con esa duplicidad de información en la declaración patrimonial. No nos aclaran de dónde sacó el dinero el director de tránsito para adquirir una vivienda valuada en más de 6 millones de pesos. No nos aclaran quién cobró el dinero de 3 agentes de tránsito desaparecidos desde el 2010. No nos aclaran. Simplemente dicen que nosotros estamos declarando sin sustento, pero no le dan a la sociedad una explicación que sin duda se merece. Ante el cúmulo de irregularidades, Agustín Jaime, si tiene dignidad, sencillamente debería de dimitir. Referente a lo expresado por el procurador del Estado, qué vergüenza, él afirma que no investigará el caso. O sea, nosotros estamos con nuestro grupo de abogados intentando documentar una denuncia, pero ya Arturo Nale declaró ante los medios que él no va a investigar nada, porque a final de cuentas es una declaración emitida por su humilde servidora y que son declaraciones hechas al vapor. Definitivamente le decimos a Arturo Nale que esa no es su función. Él es procurador del Estado.
Él debe de recepcionar todas las denuncias y nosotros vamos a entregársela porque a final de cuentas es nuestra responsabilidad moral, institucional y ética el saber que hay este tipo de irregularidades en esta administración. Si él decide darle carpetazo a esta investigación como la hizo con los diputados maiciados, que también hubo pruebas y que también se presentaron denuncias no solamente de parte nuestra, sino también del grupo Yo Soy 132 y de la dirigencia estatal en su momento del PRD, pues entonces ya será una responsabilidad y una obligación de Arturo Nale. Pero pues lamentamos mucho sus declaraciones. A final de cuentas debería de dejar de hacer esos chistecitos que lo caracterizan tanto y ponerse a hacer su trabajo con seriedad. Si los funcionarios estatales ven en mis posturas fines políticos, les contesto, efectivamente, esto es político por ser un tema público que habla de recursos de todos los zacatecanos. Pero además, les estamos señalando a los aloncistas y al propio gobernador de qué se trata la política. Estamos pugnando en el Partido del Trabajo por dignificar la política en nuestro estado. Si tuvieran ánimos en realidad de hacer una investigación formal de lo que nosotros les presentamos la semana pasada, pues habría un sinnúmero de artículos donde podrían sustentar los delitos que nosotros decimos que posiblemente se configuraron en esta auditoría. Pero por si no lo saben, porque no están haciendo su chamba, porque a final de cuentas Memo Huizar en la Secretaría de la Función Pública es un aviador, y porque él lo que debería de cobrar es por asesor y por operador político en el gobierno, porque a final de cuentas el procurador también hace las veces de secretario de Seguridad Pública y no su chamba, pues nosotros otra vez nos hemos dado a la tarea de poder darles el tip de cuáles son los artículos donde ellos pueden sustentar todas las irregularidades para poder crearles un juicio y que de esta forma no solamente el director de tránsito, sino que todos los que están desviando recursos públicos pues terminen no solamente asumiendo responsabilidades de carácter administrativo, exhibidas mediáticas o jaloncitos de oreja. Les vamos a decir, en el artículo 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se indica que incurre en responsabilidad administrativa el servidor público por los actos u omisiones que afectan los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deben observar en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones. Las posibles sanciones van, todos ustedes lo saben, desde una amonestación pública hasta la inhabilitación y la destitución del funcionario. El artículo 194 de nuestro Código Penal tipifica como abuso de autoridad cuando teniendo a su cargo caudales del erario se les da una aplicación pública distinta a aquella que estuvieran destinados o se hiciera un pago no autorizado. Aprovechar el poder o autoridad propios del empleo, cargo o comisión que desempeñe para satisfacer indebidamente algún interés propio o de cualquier otra persona. El artículo 195 refiere que se impondrá prisión de 6 meses a 6 años, multa de 5 a 50 cuotas y destitución del empleo por el delito de abuso de autoridad. El artículo 200, referente al peculado, dice que quien comete este delito se le deberán de imponer de 2 a 10 años de prisión, multa equivalente a 2 tantos del beneficio obtenido y destitución del empleo o cargo. Por enriquecimiento ilícito, la sanción contemplada en el artículo 205 es de 3 a 10 años de prisión y de 200 a 300 cuotas. Además, el decomiso de los bienes cuya procedencia no se logre acreditar. La pena por tráfico de influencias, que está establecida en nuestro artículo 206 del Código Penal, es de 2 a 6 años de prisión y de 200 a 300 cuotas de multa al servidor público. La mayoría, como podrán observar, de estas disposiciones legales aplican para el director de transporte público y vialidad. De nuestra parte, pues es lo que queremos compartir con ustedes. Si hay alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto la tenemos.